Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar esta charla hablando sobre el manejo de las fracturas de fémur en los pacientes politraumatizados. Hemos visto a lo largo de la tarde el manejo general de los politraumas y después hemos visto el manejo de las fracturas de pelvis y ahora veremos el manejo de las fracturas de fémur. Porque estos dos huesos van a ser los protagonistas principales de esta película. Hay que tener en cuenta que las fracturas de fémur pueden sangrar incluso 2 litros y cuando se presentan incluso de forma aislada pueden llevar al enfermo al shock hipovolémico. Por lo tanto, estas 2 lesiones del esqueleto van a ser las que fundamentalmente van a poner en peligro la vida del paciente politraumatizado. Bien, no nos queda más remedio que hacer un recuerdo histórico, ya que en los últimos 40 años ha cambiado de forma notable la gestión y el manejo de estas fracturas en los politraumatizados, ya que antes de los años 70 estos enfermos con graves lesiones asociadas a fracturas de fémur, pues se consideraban que eran enfermos que estaban muy malos como para poderlos operar. Por lo tanto, se colocaba una tracción y el paciente se llevaba a la UBI donde se estaba recuperando para que finalmente le pudiéramos hacer el tratamiento definitivo. ¿Qué ocurre con este tipo de tratamiento? Pues que los enfermos tenían graves complicaciones pulmonares durante su estancia en la UBI. Por lo tanto, a partir de los años 60 comenzaron a aparecer corrientes en las cuales el enclavado femoral o tratamiento definitivo de estas fracturas se hacía dentro de las primeras 24 horas del traumatismo y después el enfermo iba a la UCI. Se vio que con este tipo de tratamiento disminuían de forma notable las complicaciones pulmonares. Fue en la era del Early Total Care o el tratamiento definitivo inicial. Pero a su vez se vio como un pequeño grupo de estos pacientes durante su estancia en la UBI desarrollaban un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y se vio que eran exactamente aquellos enfermos con lesiones graves después de un traumatismo severo que además presentaban un traumatismo torácico. Se hizo imprescindible e importante poder fijar a estos pacientes las fracturas, pero sin enclavarlos. Y fue cuando se pensó en hacer una fijación externa temporal o era del control de daños. En el 93, Pape publicó este artículo que fue definitivo para el manejo de estos pacientes, en el que se veía que hay tres circunstancias, que son la severidad de la lesión, es decir, un enfermo con múltiples lesiones muy graves más shock y asociado a un traumatismo torácico, cuando además se le realiza un fresado intramedular o un enclavado simplemente por la introducción del clavo, esto va a hacer que los enfermos desarrollen una descompensación pulmonar y un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Van a ser exactamente estos pacientes los que se van a beneficiar de una fijación externa temporal y de un control de daños. Debemos de evitarle la introducción del clavo, que consideramos un segundo golpe añadido al primero, que es el traumatismo. Bien, por lo tanto, en la última década hemos visto cómo ha aumentado de forma progresiva la utilización del control de daños o fijación externa temporal en los pacientes como cualquier técnica fácil y con buenos resultados. Sin embargo, no podemos olvidar que tanto una técnica como otra va a tener sus ventajas y sus inconvenientes. De hecho, el tratamiento definitivo del paciente va a ser muy bueno y muy beneficioso para los pacientes. ¿Por qué? Porque requiere un solo acto quirúrgico, van a tener una recuperación más rápida y van a permitir, por lo tanto, una movilización precoz. Sin embargo, va a ser un tiempo quirúrgico más largo al que vamos a necesitar, por lo tanto, mayor daño sistémico, se va a producir un mayor sangrado, como sabemos, durante un enclavado y vamos a considerar, como antes hemos explicado, la inserción del clavo actúa como un segundo golpe fisiológico en el paciente. Sin embargo, el control de daños puede ser un tratamiento simple, cualquier traumatólogo puede realizarlo, es fácil y rápido, se puede realizar incluso en la misma UBI, incluso sin un aparato de rayos, tiene menor pérdida sanguínea y reduce la respuesta inflamatoria sistémica. Sin embargo, claro, este tratamiento va a requerir más operaciones porque hay que convertir al tratamiento definitivo. La fijación externa no es un buen tratamiento para las fracturas de fémur, va a hacer que la ventilación mecánica y la estancia en la UBI se prolongue más, posiblemente nos encontremos mayor tasa de infecciones porque hay que hacer una conversión a un clavo intramedular después de la fijación externa y porque todo esto va a suponer un retraso en la recuperación funcional y por lo tanto en la movilidad. Así es que el quid de la cuestión va a saber
que va a ser que tendremos que aprender a diferenciar cuáles son los pacientes que se van a beneficiar de un tratamiento definitivo inmediato y cuáles se van a beneficiar de una fijación externa temporal. Tendremos que saber cuáles son aquellos factores o aquellos datos que nos van a orientar hacia el pronóstico de ese paciente y debemos de tener una estrategia de decisiones para pensar en qué enfermos vamos a realizar un control de daño. Y esta estrategia de decisiones es lo que llamamos adaptación al riesgo. Como hemos estado viendo, es importantísimo para la buena evolución y el pronóstico de estos pacientes tener un adecuado y rápido tratamiento desde el momento del accidente. Y va a ser importantísimo y definitivo y, por supuesto, vital para el pronóstico de estos enfermos que tengan una resucitación agresiva y adecuada, porque la respuesta de los pacientes a esta resucitación va a ser la que nos va a orientar y es la que nos va a dar las pistas sobre el tipo de tratamiento que vamos a tener que realizar. De manera que si después de la resucitación el enfermo ha respondido bien y tenemos a un enfermo estable, o si el enfermo está estable y de vez en cuando se inestabiliza, lo podremos decir que es un enfermo borderline, o el enfermo después de la resucitación adecuada se encuentra inestable o incluso in extremis. En aquellos pacientes que después de resucitación están estables, se van a beneficiar notablemente de una osteosíntesis definitiva. Aquellos enfermos inestables o in extremis seguramente se beneficiarán mucho más de un control de daños. Y los enfermos borderline, como veremos más tarde, tendremos que personalizar y evaluar de qué tipo de tratamiento se van a beneficiar. Por lo tanto, los enfermos estables va a ser mucho mejor para ellos, para su evolución y para su pronóstico, el que le hagamos un enclavado inmediato. Incluso en aquellos enfermos en que existe un traumatismo torácico, porque además el traumatismo torácico a las 24 o 48 horas seguramente va a empeorar su situación funcional y después nos va a retrasar mucho el tratamiento definitivo. Los pacientes inestables o críticos, como ya hemos comentado, les haremos una fijación externa temporal o control de daños, van a la UBI y una vez recuperados pasamos a la tercera etapa en la que tenemos que estabilizar definitivamente las fracturas. Bien, ¿y qué hacemos con los enfermos borderline? Bien, por los enfermos borderline podemos intentar hacerle un tratamiento definitivo inicial, pero tenemos que monitorizarlos y comunicarnos continuamente con el anestesista para saber cómo evolucionan estos enfermos. Estos parámetros que estamos viendo aquí son unos parámetros que sin duda nos van a medir cómo es la respuesta fisiológica del paciente y seguramente la medición del lactato, el que nos vaya... Hasta ahora es el indicativo mejor de la acidosis del paciente y si el lactato vemos que va aumentando, pues seguramente será un indicativo de que tendremos que parar y tendremos que pasar a una fijación externa de la fractura. Bien, por lo tanto, repetimos, una fractura de fémur, incluso de forma aislada, puede llevar a un enfermo al shock hipovolémico, pero cuando esta fractura se encuentra en el contexto de un politraumatizado, recordemos que la gravedad de las lesiones va a ser directamente proporcional a la energía cinética que está implicada en el traumatismo. Y en estos enfermos va a haber dos complicaciones inherentes a estas fracturas que tendremos que tener siempre presentes, que es la presencia de un síndrome compartimental o la presencia de lesiones vasculares. Síndrome compartimental, su fisiología no vamos a hablar, no es el momento, pero tenemos que tenerlo siempre en mente. La existencia de un síndrome compartimental requiere una fasciotomía emergente. Cuanto más retrasemos el tratamiento, mayor y peores resultados vamos a encontrar. Solo existe una circunstancia en la que se puede retrasar el tratamiento y en los enfermos in extremis. Pero es que estos pacientes además van a tener un hándicap y es que estos enfermos, la mayoría de ellos van a estar intubados o no se van a poder comunicar con nosotros. Por lo tanto, no nos van a expresar el dolor tan característico del síndrome compartimental y tampoco vamos a poder explorar cómo es su motilidad extensora, etcétera. Por lo tanto, va a haber que estar vigilando si existe alguna tumefacción exagerada indurada y medir la presión del compartimento cuantas veces sea necesario para descartar esta complicación. Bien, en cuanto a las complicaciones vasculares, no son frecuentes, pero sí se pueden presentar y pueden tener un resultado devastador, como todos conocemos. Y en este sentido, el ecodoppler es una prueba de screening magnífica para las fracturas de fémur aislada. Sin embargo, en el contexto de un politraumatizado, el angioTAC tiene una altísima especificidad y sensibilidad para diagnosticar este tipo de fracturas. Tenemos que sospecharla siempre que veamos una hemorragia excesiva, siempre que veamos un hematoma en expansión o aquellos pacientes que no tienen pulso e incluso después de la alineación o reducción de la fractura continúan sin él.
El tratamiento, siempre un tratamiento multidisciplinario, tendremos que fijar los traumatólogos la fractura, generalmente con un fijador externo, y el vascular hacer la reparación que le corresponda. Bien, por lo tanto, el control de daños inicial o tratamiento inicial de estos pacientes inestables o críticos después de la resucitación adecuada va a incluir estabilizar las fracturas con un fijador externo temporal, la descompresión craneal y de cavidades y, en los casos necesarios, la realización de las fasciotomías o reparaciones vasculares pertinentes. Bien, aquí estamos viendo un caso de una fractura bilateral de fémur. La fractura bilateral de fémur es un valor añadido a aumentar la morbilidad y la gravedad de estos pacientes. Hay que tener en cuenta que estos pacientes van a presentar lesiones de mayor gravedad que cuando son fracturas de fémur aisladas y van a presentar una mayor morbilidad y mortalidad. Van a tener mucho más frecuentemente lesiones abdominales, van a presentar mucho más frecuente, lógicamente, un shock hemorrágico y además la fractura de fémur bilateral actúa como un factor de riesgo independiente para la insuficiencia pulmonar. Tener en cuenta que la ISS y todas las escalas fisiológicas de valoración van a subestimar el riesgo de resultado adverso en estos pacientes. O sea, que hay que tener muchísima cautela con estos pacientes. Por lo tanto, normalmente este tipo de fracturas los tendremos que tratar, como hemos dicho, con fijación externa, como vemos aquí. Aquí vemos al paciente colocándole los fijadores. Bien, en algunos casos, como en el caso que vemos, en la fractura bilateral podremos enclavar un fémur y el otro colocarle un fijador externo. Esto le va a ser bastante beneficioso porque le va a reducir un segundo golpe al paciente al enclavarle las dos fémures. Esto es otra fractura bilateral tratada con fijación externa inicial y esta es otra fractura bilateral en donde el enfermo estaba muy estable después de la resucitación, evolucionó muy bien y se pudieron fijar los dos fémures desde el principio. Bien, esto es una fractura de fémur y tibia en el mismo lado, una rodilla flotante. No me voy a extender en esto, tenemos un tema que habla solo de rodilla flotante. También aumenta muchísimo la morbimortalidad y la gravedad de estos pacientes, por lo tanto, muchas veces se necesitan tratarlos también con fijación externa inicial. Esto es otra fractura en otra rodilla flotante, tratada también con fijación externa. Aquí tenemos otra fractura de fémur asociada a tibia en que pudimos enclavar ambas fracturas porque el estado del paciente nos lo pudo permitir. Bien, aquí tenemos un caso de una fractura diafisaria de fémur con una gran conminución, una fractura de pilón tibial y una fractura de codo. Bien, esto de enfermo hay que estudiar detenidamente las radiografías porque cuando miramos bien vemos que aquí tenemos una fractura del cuello de fémur. Esta es una asociación frecuente, sin olvidar aquellas que iatrogénicamente hacemos nosotros cuando enclavamos, que también existe con cierta frecuencia. Bien, ¿qué hacemos con estas fracturas? Bueno, pues hace años estas fracturas se pensaba que había que operarlas dentro de las primeras 8 horas porque si no se iba a ensombrecer su diagnóstico. Ahora está claro que el único factor determinante del pronóstico y de la buena evolución de esta fractura es el que consigamos una reducción exacta y anatómica y no el tiempo que tardamos en hacerlo. Bien, nosotros esta fractura, como podemos ver aquí, este enfermo lo tratamos con unos tornillos al cuello, ya que pensamos que el tratamiento definitivo no lo íbamos a hacer con un clavo y le hicimos también un control de daños en el pilón tibial. El codo se trató con una férula. Esta es otra fractura, vemos una fractura basicervical asociada a una fractura de fémur con un grandísimo tercer fragmento, que lo tratamos de esta manera. Este chan que vemos al cuello del fémur, nosotros lo utilizamos siempre en este tipo de fracturas, pero es algo que ha sido muy criticado porque dicen que pueden aumentar las complicaciones. Nosotros no hemos tenido ningún caso de infección secundaria en estos pacientes. Bien. Pues en estos pacientes inestables o críticos que hemos tenido que realizar un control de daños, los enfermos van a la UCI y viene la tercera etapa, que es en la que tenemos que reconvertir o hacer el tratamiento definitivo de las fracturas. Aquí tenemos un calendario de cómo es la evolución fisiológica habitualmente de estos pacientes y nos fijamos en que el momento mejor para realizar la cirugía definitiva o ventana de oportunidad se encuentra entre el día 7 y 15. Después del día 20, dado el momento de inmunosupresión del paciente, vamos a encontrarnos con riesgos de infección.
Por lo tanto, el tratamiento definitivo de su fractura va a tener el momento ideal entre la segunda y tercera semana. Recordar que después de la tercera semana nos podremos encontrar incluso con un 70% de malos resultados. Vamos a ver un caso de reconversión. Esto es un enfermo, le habíamos puesto un fijador externo, posteriormente se le enclavó y vemos el resultado final sin ningún problema. Esta es una fractura bilateral de fémur que vimos antes, tratada con los fijadores y que se enclavaron ambos fémures posteriormente sin ninguna complicación. Este es el paciente que vimos con una fractura basicervical y un tercer fragmento femoral, y esto fue lo que le realizamos. Bien, cuando vimos este control, sobre todo en esta proyección lateral, pensamos que esto no iba a pegar nunca, que íbamos a tener que reoperarlo, un aporte de injerto, una nueva reducción, pero el enfermo era adicto a drogas, el enfermo desapareció y llegó a los 6 meses con este gran callo de fractura que podemos ver aquí, caminando y sin ningún problema y sin querer saber nada más de nosotros. Bien, esta es otra fractura que hemos visto también antes con estos tornillos que le pasamos al cuello. Este enfermo tiene este trazo de fractura. Creo que en el tratamiento inicial este tornillo sobra porque no hace nada y lo único que va a hacer es después posiblemente alterarnos el tratamiento definitivo, y bien, este fue el tratamiento que le hicimos con una placa bloqueada. Este es un enfermo muy joven, un niño, tenía un grave traumatismo cráneoencefálico, se le hizo una fijación de esta rodilla flotante. El chico tardó mucho tiempo en recuperarse y finalmente decidimos dejarle como tratamiento definitivo el fijador y bueno, los niños son mágicos, este es el resultado después del tratamiento. Una fractura bilateral de fémur, el fémur izquierdo era una fractura abierta, por lo tanto el derecho le pudimos reconvertir, sin embargo el izquierdo tuvo una mala evolución de la fractura, pasó mucho tiempo hasta que mejoró su situación, por lo tanto nos dio miedo hacer una reconversión directa, le quitamos el fijador, ya había pasado el momento fisiológico del traumatismo, le colocamos una férula de Bujo y cuando habían cerrado todos los agujeros le colocamos el enclavado. Bien, ya para finalizar, recordar como conclusiones que una fractura de fémur, incluso aislada, puede llevar al shock hipovolémico del paciente, por lo tanto, ojo en un politraumatizado, puede poner en peligro su vida, que en aquellos enfermos estables, que no dudemos que se van a beneficiar notablemente que le hagamos un enclavamiento inicial, que los inestables lógicamente, y por el contrario, se van a beneficiar de un control de daños. Los enfermos borderline los tendremos que vigilar muy de cerca, si les podemos enclavar bien y si no, habrá que convertir la fijación externa en cualquier momento durante su estancia en quirófano. Y recordar que las fracturas bilaterales es un factor definitivo que aumenta en la morbilidad y la mortalidad y son de mal pronóstico ya de por sí. Bien, pensar siempre en esas complicaciones como son el síndrome compartimental y la afectación vascular. Nada más, muchas gracias. Vamos a comenzar la mesa para que no se nos haga muy tarde y acabamos con mucho retraso. Nos vamos a poner 10 o 15 minutos y si acabamos, pues cuando acabemos, perfecto, para poder ya poner un fin a la sesión. Y comentar que no es una mesa redonda al uso, por lo tanto yo no tengo la palabra. Voy a empezar a preguntar a Fran la primera pregunta que nos han lanzado, pero me encantaría que todos preguntásemos y todos hablásemos porque nos conocemos perfectamente y yo creo que es más enriquecedor para los alumnos. María Luisa, no te vemos, no. Te escuchamos, pero no te vemos. No me veis, ¿no? Bueno, No. yo no me veo tampoco, pero los asistentes creo que sí que me ven. Ah, perfecto. Bueno, de todas formas, si no, que ahora lo vaya solucionando y empezamos ya con la, Pero bueno, no hay la ningún primera. problema, se me oye, ¿verdad? Venga. Sí, Perfectamente, sí. perfectamente. A ver, Bueno, Fran, sí, empieza tú. ¿vale? Sí, tenemos una pregunta para Fran. Le preguntan que en caso de tener que abordar una apertura anterior de la sínfisis y de la articulación sacroiliaca, ¿por dónde comenzaría? ¿Cerrando primero la articulación sacroiliaca o por la sínfisis? Vale, mira, sí, es una pregunta muy clásica que muchas veces te lo cuestionas por comodidad, por pereza o por principios. El que tenía muy claras las ideas era Le Tourneur, que seguro que Le Tourneur cuando compraba un periódico empezaba a leer
la zona de los deportes lo iba avanzando hacia anterior, porque este hombre siempre decía, este gran cirujano, siempre decía que las lesiones de las sacroiliacas, cuando estaban presentes, había que reducirlas desde posterior, lo primero, y luego irse a la reducción y a la síntesis de la parte anterior. Igual que en las fracturas de cotilo, había que hacer una reducción de fuera a adentro. Esto está muy bien pensado, porque si intentas hacer una reducción desde la sínfisis de una luxación pura sacroiliaca, muchas veces te puede parecer que la parte anterior está perfectamente reducida, que la sínfisis está perfectamente congruente, pero la mayoría de las veces lo que haces es abrir la parte posterior en su vertiente más posterior de la sacroiliaca. Entonces, lo más indicado para reducir una luxación sacroiliaca completa asociada a una diástasis púbica es en un abordaje posterior hacer la reducción, ver que está perfectamente reducida la articulación sacroiliaca, que es la que va a dar más secuelas, porque es la que va a sufrir más si no tiene una congruencia absoluta, y luego, una vez fijada la sacroiliaca, hacer una síntesis anterior. Esto siempre que haya una luxación completa de la sacroiliaca, porque cuando hay una apertura de la sacroiliaca, una apertura en la parte anterior, en una tipo B, pues lógicamente lo que tienes que hacer es una reducción desde anterior. Muchas veces luego está el que te dé pereza, el que te acomodes, el que te resulte más práctico hacer primero la reducción anterior y luego la posterior, y a lo mejor hacer un poco como que miras para otro lado cuando no hay una reducción ultracongruente en la parte posterior, pero lo sensato y lo prudente es primero posterior y luego anterior. Perfecto. Fran, una pregunta quería hacerte que se han planteado aquí, sobre todo los residentes de mayor edad. Claro, decían que, por ejemplo, en una guardia, sobre todo la noche, que es donde más incómodo nos podemos sentir, cuando hay una fractura de luxación de pelvis tipo C con una estabilidad vertical, una luxación sacroiliaca, que está la hemipelvis bastante elevada, ¿cuál sería la medida de urgencia? Estoy hablando de tratar la urgencia, ¿no? Intentar colocar un fijador externo como se puede, una tracción transesquelética, o nos venimos arriba y hacemos una osteosíntesis de urgencia. Hombre, la osteosíntesis de urgencia, yo por el concepto de cirugía de control de daños, salvo que fuese una apertura posterior que estuviese ocasionando un sangrado muy activo óseo, yo no lo recomendaría, porque para hacer una osteosíntesis percutánea con tornillos iliosacros, que en algunos foros se recomiendan cuando hay un paciente in extremis con un sangrado activo venoso óseo, un tornillo sacro colocado en esas condiciones, si no se tiene experiencia, va a abocar a una iatrogenia seguro por esos tornillos iliosacros. Lo recomendable, lógicamente, es inmovilizar la pelvis. Las medidas menos agresivas y más rápidas que tenemos, que habitualmente vienen ya del sector extrahospitalario, es utilizar una ortesis o un cinturón pélvico. Eso es lo más básico. El método de andar por casa que tenemos en todos los hospitales es utilizar una sábana con 2 clamps. Directamente puedes cerrar con eso también el anillo. Y aunque biomecánicamente un fijador anterior no va a controlar tanto la parte posterior como un fijador posterior, por todas las ventajas que tienen los fijadores anteriores, yo iría a un fijador supraacetabular para controlar lo que es el desplazamiento y el ascenso de la hemipelvis afectada. En el supuesto de que haya una estabilidad muy brutal, que no se consiga un buen montaje y una buena estabilización inicial con el fijador externo, se puede suplementar con una tracción transesquelética también en ese mismo miembro, pero en la mayoría de las ocasiones con un fijador externo supraacetabular, incluso en las fracturas tipo C, se puede conseguir una estabilización mecánica que conlleva una estabilización hemodinámica del paciente, o por lo menos le permite al paciente llevarlo a una angiotac para controlar un sangrado arterial o a una cirugía para hacer una laparotomía, pero ya por lo menos tener la pelvis fija. Entonces, lo mínimo que hay que tener en mente es un fijador externo supraacetabular, que es una técnica muy sencilla, muy sencilla. Recientemente ya está disponible en la página web de nuestra organización, está disponible un vídeo de cómo colocar un fijador externo supraacetabular, los pasos a seguir, y es extraordinariamente sencillo comparado con otras cosas que hacemos los traumatólogos. Si somos capaces de encerrojar un clavo a manos libres, esto es mucho más fácil. Si somos capaces de poner unos tornillos percutáneos en una fractura subcapital,
esto es mucho más fácil que eso otro. O sea, que no hay que perderle el miedo, lo único que muchas veces nos acostumbramos a hacer técnicas en las que nos sentimos cómodas por la experiencia y otras que nos dan mucha pereza por el desconocimiento o por la falta de costumbre. Y vuelvo a insistir, es un procedimiento básico y además que es bastante sencillo de realizar, que tendremos oportunidad de realizar en los talleres en Málaga. Si hay alguno de los asistentes ahora en la web que se pueda ir pensando mostrarse como voluntario a dejarse poner un fijador externo supracetabular en Málaga, pues nada, será bienvenido, ¿eh? Tenemos huesos de plástico, que no cunda el pánico, ¿eh? Muy bien. Si alguno se María Luisa, deja. si quieres, preguntamos. Alberto, ¿tienes algo que decir? No, no, nada, nada, que efectivamente que poner los pines supracetabulares efectivamente da un poco de cosa al principio, pero luego es bastante sencillo. De todas maneras, poner un pin supracetabular lo pone cualquiera. El problema está también un poco en ponerlo bien, ¿no? Como igual que lo de los tornillos en las fracturas intracapsulares o lo que sea. Entonces el tema es hacerlo con cuidado, con buen instrumental y con calma. Muy bien. Bueno, yo le quería preguntar a Alberto, a tenor de lo que yo he comentado antes en la charla, ¿qué es lo que piensa del tipo de fracturas como las que yo he mostrado antes, que son frecuentes, ¿no? Las fracturas de fémur asociadas a fracturas de cuello de fémur, que necesitan un control de daño urgente, pasarle un chan al cuello. Pues esa técnica a mí en principio no me gusta mucho, precisamente por un poco por lo que tú has dicho, ¿no? Porque está añadiendo ya una perforación en un sitio donde la vascularización es difícil, donde añade un punto que luego después se puede infectar, pierdes también fijación en la cabeza. Tenemos que tener en cuenta que tenemos poco sitio de fijación, entonces también estás perdiendo un punto. Yo casi prefiero saltar a la pelvis y hacer el fijador con la pelvis y dejar la cadera en paz si es posible, pero vamos, tampoco es un poco lo que tú dices, tampoco hay mucha evidencia para hacer una cosa u otra, o sea que tampoco, a priori tampoco es que esté mal, sino bueno, simplemente que yo preferiría quizás, si hay que hacer un control de daño, hacer el salto hacia el otro lado. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que nos llevaría más tiempo también, ¿no? Claro. Estamos hablando de un control de daño porque Correcto, si tiene un poco más de tiempo le pasan los tornillos ya sobre la marcha, ¿no? Como a veces puede hacer. Si tienes tiempo, tardas menos, yo creo, en poner unos tornillos que en ponerle el fijador a la pelvis, ¿no? En fin, ¿alguna pregunta más, Jesús, para Alberto? Sí. Tenemos una pregunta de David que nos dice, con respecto a las fracturas de sastre en la cadera, como por ejemplo una fractura subcapital más subtrocanteria con trazo invertido en el mismo fémur, ¿qué estrategia de tratamiento definitivo en el paciente joven recomendaría? Fractura de sastre, fractura subcapital más subtrocanteria de trazo invertido en el mismo fémur. O sea, más o menos, que queda nada más que la cúpula de la cabeza y de ahí todo lo demás con minutos hasta abajo del todo. Hasta la catástrofe mundial. Pues mira, si es la catástrofe mundial y es para ponernos en el final del todo, está claro que el implante a recomendar, obviamente, sería un tornillo placa largo que llegara hasta abajo. De manera que tuviera una fijación arriba, en lo que te quede de núcleo duro de cabeza, si te queda algo, y luego ya empalmar con abajo, ya efectivamente con clavo y con tornillo. Esa es ya en la catástrofe catastrófica mundial. Claro, en esos casos las posibilidades de supervivencia de la cabeza son cuanto menos complicadas, ¿no? Pero es verdad que siempre hay que intentar, eso sí es verdad, y también coincido mucho con lo que, me alegra mucho que lo haya dicho también María Luisa, con lo del tema de que el salvamento de la cabeza no es tan importante lo de las 8 horas o las 24 horas, es decir, se pueden salvar cabezas perfectamente cuando se hace un control de daño incluso a la semana o a las 2 semanas. O sea, nunca en un paciente joven, y sobre todo cuanto más joven más, nunca rechazar la posibilidad de hacer una osteosíntesis aunque haya pasado mucho tiempo. Eso yo creo que ese es un punto muy importante y que ha cambiado últimamente en los últimos años. Pero eso es un secreto que no se entera anestesia, ¿eh? Era lo que nos faltaba. Sí, ese es bueno, secreto a mantener. Yo tengo otra pregunta para Alberto. En el paciente de alta energía, joven, con una fractura
subcapital en el que atornillamos y acaba con una pseudoartrosis, con la cabeza viable, una buena cabeza. ¿Osteotomía valguizante o prótesis total de cadera? De un trazo vertical estamos hablando. Claro, ¿Dónde claro. iríamos? Hombre, yo personalmente en un paciente joven, también el paciente joven es un poco lo que he dicho antes, ¿no? La edad, la juventud se valora en función de la edad que tú tienes, ¿no? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, vas considerando joven más alto, ¿no? Y cuando ya llega a los 60, 65, dices, bueno, pues tampoco soy tan viejo, ¿no? Entonces, el tema es un poco variable. Pero si es un paciente joven, joven de verdad, de 20 o 30 años, yo creo que hay que hacer una osteotomía intertrocanteria valguizante. Y intentarlo porque los resultados son bastante buenos, sobre todo en las que son de trazo vertical, ¿no? En las que son tipo Power 3, que es un poco como las que he puesto yo un poco en la presentación. En esa hay que intentar, porque vuelvo a repetir, lo más importante en un paciente joven es salvar la cabeza como sea. Lo mejor que tiene un paciente es su propia cabeza. Si luego no sale, no funciona, hay alteraciones o lo que sea, pues la prótesis siempre tenemos tiempo. Pero intentar salvar la cabeza, eso, y hay un acuerdo casi unánime en todos los autores, yo creo que hoy en día prácticamente todo el mundo lo intenta. Perfecto. Muy bien. Tenemos una pregunta para María Luisa, que la voy a leer, ¿de acuerdo? Que es, perdón, que a ver si la encuentro aquí. Ponte las gafas de cerca, que no ves. Sí, Espera, joder, espera, cada que vez yo la menos. voy a leer, la leo yo mismo, Con respecto a las fracturas no, las fracturas, perdona, estaba antes. Sí. Doctora Bertrán, no he entendido bien lo de la actuación sobre fijación de fracturas miembros en politraumatizados con daño pulmonar. Creía que la fijación definitiva de la fractura en un politrauma debe retrasarse si hay trauma torácico. ¿Podría realizarse la fijación temprana de las mismas según las últimas guías? Gracias. Bueno, pues sí, efectivamente, estamos hablando de un enfermo estable, que no tiene ningún problema de hipotensión y tal. Si el enfermo está estable, aunque tenga un traumatismo torácico y sobre todo porque tiene un traumatismo torácico, es recomendable hacer la fijación definitiva, pero la fijación definitiva lo antes posible, como una urgencia. No estoy hablando de un clavo fresado, que eso sería quizás más discutible, evidentemente, pero ten en cuenta, y como ya he dicho, que el enfermo que tiene un traumatismo torácico, cuando va a estar peor, va a ser al día siguiente y en los días posteriores. Por lo tanto, un enfermo con un traumatismo torácico no tiene ninguna contraindicación, a priori, ¿no? Si no tiene ninguna otra lesión. Estoy hablando de solamente por su traumatismo torácico, no tiene ninguna contraindicación y además es aconsejable hacerle el enclavado del fémur de entrada. Pero, María Luisa, ¿crees, ahora otra vez las casas comerciales vuelven otra vez, ¿crees que tiene cabida el clavo no fresado en el fémur? Sí. ¿O es mejor fijador externo o un clavo fresado cuando se pueda? No me ha llegado noticia de que tengamos que abandonar el clavo no fresado. El clavo fresado y el clavo no fresado siguen teniendo su propia indicación por trazo de fractura y por muchas más cosas, ¿no? O sea, por supuesto, nunca vamos a escuchar lo que nos digan las casas comerciales. Tenemos que escuchar lo que nos dice nuestros propios conocimientos y nuestra propia evidencia. El clavo fresado o no fresado es debatido en los enfermos politraumatizados, efectivamente, porque el fresado actúa como un segundo golpe, aumenta el riesgo de embolismo pulmonar y el riesgo de problemas pulmonares. Parece ser, ¿no? Hombre, sin que tampoco haya mucha evidencia, te quedas seguramente más tranquilo. Y dicen que la tranquilidad es secundaria a la ignorancia, posiblemente si le pones un clavo no fresado, ¿no? Pero sin duda un clavo, enclavarlo. Alberto, ¿piensa lo mismo? Hombre, yo soy más prudente. Yo ante un paciente con un traumatismo torácico probablemente le haría un control de daño antes que meterle el clavo, aunque efectivamente es cierto que si lo metes sin fresar disminuye el riesgo pero aunque lo metas sin fresar, un poco de riesgo al entrar en canal intramedular, el riesgo de embolia grasa y de complicaciones respiratorias
sigue siendo alto. Yo personalmente no veo mal tampoco lo que dices tú de hacer siempre que sea sin fresar, por supuesto, pero yo sería más prudente y esperaría, porque yo creo que esperar ahí en esos casos hacer un control de daño y esperar una semana, yo creo que tampoco tendría demasiada importancia, porque ya te digo, luego después empiezan las complicaciones respiratorias y además tiene otro problema, que luego te echan la culpa a ti encima, porque claro, a lo mejor el paciente lo iba a tener de todas maneras porque la contusión torácica, la sintomatología empieza el día siguiente a los 2 días. Si le has puesto el clavo encima te van a echar la culpa a ti por haberle metido el clavo, ¿no? Y encima si tienes también discusión con el anestesista y tal, pues encima ya tienes la ruina perfecta como tenga luego el paciente una complicación. Y entonces, bueno, pues yo personalmente sí intentaría ir ya te digo, un tratamiento un poquito más, digamos, conservador. Y respecto a la diferencia entre clavo fresado y no fresado, es que actualmente prácticamente no hay diferencia. Entonces, por eso hoy en día prácticamente casi todos los clavos, por lo menos lo que yo tengo entendido es que casi todos los clavos ya se usan fresados porque hay muy pocas diferencias luego desde el punto de vista clínico en ponerlos sin fresado. Entonces, pues ya siempre fresado el agarre y la sujeción es mejor, ¿no? Fran, ¿tiene algo más que decir? Sí, yo también, un poco como Alberto, en el aspecto de que a mí me gustan mucho los fijadores externos. Entonces, el mayor problema que tenemos con los fijadores externos es que muchas veces dejamos al paciente con el fijador externo y como ya está inmovilizado y como ya está tratado, pues a veces se nos olvida el fijador externo, se nos olvida el paciente y al final cuando vamos, pues no hay manera de reconvertir eso porque los trenes han infectado. Utilizando los fijadores externos con prudencia y con sensatez, haciendo la reconversión en el plazo de una semana es excepcional la complicación infecciosa secundaria. Entonces, a mí me gusta más hacer la cirugía de control de daños con fijador externo en fémur y luego hacer un fresado. Un fresado que le va a dar, yo creo, una mayor estabilidad a la fractura y una mayor posibilidad de consolidación. Pero bueno, eso ya va en gustos y en consumidores, en recursos, en medios y en muchos criterios que hay que tener en cuenta. Bueno, también depende de qué fractura vaya a fresar y cómo sea la fractura. Claro, sí. Hemos visto fracturas antes imposibles de... Pero en fin, sí que quiero que recordéis, vuelvo a insistir, que los traumatismos torácicos, cuando se ponen malos y verdaderamente empiezan las complicaciones al día siguiente, a los 2 días. Cuando se pone, y pueden pasar 10 días sin que pueda operar al enfermo. Sí, pero también es verdad que muchas veces el diagnosticar y el tener el conocimiento de la verdadera envergadura del traumatismo torácico de entrada es muy difícil. Entonces es muy fácil subestimar un traumatismo torácico que luego es verdad que nos pueden declarar los anestesistas como que somos los culpables de la paz mundial y de todo, y es que a lo mejor el traumatismo torácico está subestimado por parte de los radiólogos y por otras especialidades. Entonces, un poco ten contento. Muy bien. Bueno, Jesús, no tenemos más preguntas, ¿verdad? Creo que ninguna más. A ver, un segundito, que lo abro por última vez. Bueno, Rafa, no hay ninguna más. ¿Otro? María Luisa, me encantaría que despidieses tú el primer día. No me veis, lo cual me encanta que no me veáis, que solo me escuchéis, porque después de estarme viendo toda la porque tiene una casa muy bonita y una escultura muy mona detrás. Sí, ya la hemos visto. Sí. La mejor cámara de todo, ¿eh? La mejor cámara con mejor calidad. Con flores, ¿eh? Efectivamente. Que no es la cámara, es la persona, joder. Claro, sí. Bueno. Bueno, que muchísimos besos a todos, que muchísimas gracias. Vuelvo a repetir, sobre todo gracias a los alumnos, que es por los que estamos aquí, y muchísimas gracias, por supuesto, a todos los profesores que, bueno, con lo escasísimos que estamos de tiempo todos lo han dedicado a esto y engordo, y bueno, las exposiciones de todo el mundo han sido magníficas, que seguiremos discutiendo lo del fijador con los traumatismos torácicos en Málaga en la presencial. Nos traeremos evidencia, nos traeremos literatura y casos clínicos además, ¿vale? Y bueno, por mi parte nada más que un abrazo a todos y mañana empezaremos otra vez a las 5 y empezaremos con una nueva invitación que recibiréis poco tiempo antes de que empiece. ¿De acuerdo? Perfecto, pues muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, un placer. Pasar buen día. Hasta luego. Adiós.